Este Frente Amplio de la corrupción que estamos hablando, que es una corrupción sistemática, porque es una corrupción política, económica, financiera, jurídica, legislativa, judicial. ¿Por qué? Porque corrompe nuestro Estado, dado que son revolucionarios, según ellos, para nosotros son terroristas de Estado. Están acometiendo con un terrorismo de Estado, gobernando por esta vía revolucionaria pacífica, empleando tecnicismos. Vamos a hacerla corta porque, de acuerdo a todo esto que hablamos, toda esta corrupción que va precisamente a permear un sistema de crimen organizado, se va a desarrollar y no es casualidad que el crimen organizado se desarrolla en 15 años de gobierno de Frente Amplio. También te van a decir ellos, bueno, el crimen organizado es un fenómeno mundial que se disparó en el siglo XXI. Bueno, el crimen organizado es un fenómeno que se disparó durante todo el siglo XX prácticamente y en América Latina estaba a estos mismos niveles que vemos hoy acá en nuestro país, o más, mucho más todavía, ya en las décadas, ¿sí? Del 50, del 60, del 70, del 80. Uruguay era un pequeño país que estaba blindado por un sistema de Estado de Derecho, con autoridades que funcionaban de modo más coherente, si bien se descuidaron en esos prolegómenos del golpe de Estado, y a posteriori del golpe de Estado viene todo, bueno, el desbarajuste, el barranca abajo, el desbarraunde, ¿no? Como dicen los españoles, se viene bueno, nos fuimos de madre, se fue el Estado de Derecho. Y en esos periodos hay un ejemplo, hay un episodio que da cuenta, y como bien se dice en el proverbio popular, para muestra basta un botón, ¿no? Para muestra basta un solo botón. Y es la muestra de esto que digo, y es el episodio de la fuga de Rocco Morábito, jefe de la Drangheta, padrino mafioso, buscado por Interpol, buscado por Europol, tenía la solicitud de extradición. Uruguay a 2 días de su fuga lo iba a entregar a las autoridades italianas y, oh, vaya casualidad, rara casualidad, bueno, se fue caminando, se fue caminando desde Cárcel Central. Es increíble esto, ¿no? Increíble. A ver si lo puedo encontrar por acá. Yo lo había bajado, creo. Había bajado la fuga de Rocco Morábito. Bueno, lo cierto es que Rocco Morábito, jefe mayor, el principal de la Drangheta, que vivía acá en Maldonado hace años, bueno, fue requerido por la justicia penal italiana. Uruguay, en un compromiso internacional que tiene asumido en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, también el blanqueo de dinero, evidentemente tiene un compromiso importante también con la justicia italiana y así le había concedido el pedido de extradición. Pedido de extradición es cuando la justicia de un país le pide a otro que tenga el favor de entregarle a esa persona para que sea sometida a la justicia penal de esa jurisdicción territorial soberana. ¿Por qué? Porque ese delincuente es nacional de ese país, es un ciudadano de ese país, porque ha cometido originalmente muchos crímenes en ese país, y en este caso Rocco Morábito era el integrante, y no solo integrante, sino que el jefe de una organización para delinquir con su origen en Italia. Es una organización italiana, creada en Italia hace mucho tiempo, y este ciudadano es un ciudadano italiano, el hijo de, digamos, la autoridad mayor en aquel momento de ese crimen organizado. Y lo cierto es que se fue caminando. A 2 días antes de ser entregado, se fue caminando desde Cárcel Central, gobierno del Frente Amplio, ministerio de Eduardo Bonomi, Ministerio del Interior, director de Convivencia Ciudadana, tercero en importancia en ese entonces, Gustavo Leal, el licenciado Gustavo Leal, quien creo que integró antes el Observatorio Criminológico. Pasó a ser el tercero en importancia en el Ministerio del Interior. Al momento de irse Morábito no habían cámaras de filmación, no funcionó ninguna de las cámaras. No habían guardias que estuvieran vigilándolo. Que yo sepa, no hizo ninguna artimaña de artes marciales, estilo Kung Fu, Taekwondo, qué sé yo, y los hubiera dejado tirados ahí. No había nadie, se fue solo, caminando, abrió la puerta. Pasó a través de una propiedad privada, que hay testimonio de esa vecina, ingresó
al salón principal, el hall de la comisaría central, y se fue caminando. No habían guardias ahí tampoco, no había personal administrativo tampoco, no había nadie, no habían policías. Justo en ese momento no habían policías y no habían cámaras de seguridad que hayan registrado todos los movimientos de esa fuga de Rocco Morábito. Siguió, salió caminando como perico por su casa. Sepan aceptar y aplaudir la genialidad de mi creación, en este caso, porque nunca se dijo eso. Y camina, camina, toma un taxi. Además no se va él solo, se va con otros tres secuaces, también tres delincuentes importantes. Se fueron caminando. Te repito, no cámara, para decirlo así, no modo cámara, no modo policías en ese momento, no quedó registro de todo ello y no pasó nada. Nadie fue responsable, ni el fiscal de corte Jorge Díaz, ni el director de Convivencia Ciudadana, que no supo qué decir, ni el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ni la policía a su cargo, ni asuntos internos, y se lo descubre al tiempo, no recuerdo si al año, en Brasil, a través de un operativo policial de la inteligencia policial italiana que, conjugando algunos esfuerzos con la policía brasileña, logran dar con el paradero de Rocco Morábito. Ese es el gobierno del Frente Amplio que quiere volver. Y Gustavo Leal fue la piedra de la discordia a través de la cual se quita de una causa muy importante. Yo te diría que la causa más importante en nuestro país en materia de justicia y de investigación como Estado Nacional, que es la que estaba llevando adelante la doctora Gabriela Fossati en aquella Fiscalía General de Flagrancia, 12º turno, a raíz de una mega organización para delinquir que investigaba desde los años 2009 en adelante, atravesando 3 periodos de gobierno, viendo que se aceleró esa organización para delinquir con el trámite de documentación civil falsa, falsificaban documentación, falsificaron más de 10.000 pasaportes para rusos, como les decía en el programa anterior, bielorrusos, para marroquíes y para un montón de delincuentes organizados, organizados en función de todo esto que estamos viendo acá, movimientos de espionaje, terrorismo, agentes terroristas, expertos lavadores de dinero, brokers, que saben las maniobras, las ingenierías para lavar el dinero sucio que proviene del narcotráfico, que proviene del narcotráfico, que proviene del narcoterrorismo, que proviene del narcotráfico que lava dinero y financia a movimientos revolucionarios integrados al Foro de San Pablo, una secretaría privada montada por José Mujica cuando José Mujica era presidente de la República Oriental del Uruguay en el año 2013, una secretaría privada con una secretaria, María Mina Capilli, quien da un testimonio extenso a la fiscal Fossati de cómo se organizaba todo ello. También lo hizo el escribano Álvaro Fernández, también lo hizo Alexei Silvaev, un delincuente agente, ex agente KGB, vinculado a Vladimir Putin, hoy un FSB y SBR, que es la agencia en exterior de inteligencia rusa, son agencias de inteligencia policial. El FSB es el camuflaje con nuevo nombre de la antigua KGB que integró durante 17 años Vladimir Putin y sigue integrando, liderando y gobernando hoy por hoy. Con todos estos operadores, agentes KGB, Uruguay tenía 4. De los 4, mayormente Alexei Silvaev, junto a otro agente, frecuentaban la Secretaría Privada de José Mujica solicitando la tramitación de pasaportes y más y más y más pasaportes, todos falsos. Para llegar a un pasaporte que acredite nacionalidad, yo siempre les dije, hay que tener otra documentación civil que permita hacerlo. Residencia de 10 años, tramitar la ciudadanía o haber sido hijo de uruguayo, nacido en el exterior pero hijo de uruguayo o de uruguaya, de madre o padre uruguayos. Usaron documentación de esa colonia o esa comunidad de rusos de San Javier, que no tiene nada que ver con esta gente porque es una colonia que proviene de la década del 20, por allá del siglo XX, es inclusive antes. Son todos ciudadanos que no están vinculados a la revolución bolchevique, todos estos sí, son agentes KGB,
que tramitaban esta documentación falsa. El propio escribano Álvaro Fernández fue miembro integrante activo, aviador del Ejército Rojo Soviético. Hay fotos de él, ahí está condecorado. Integró el ejército, integró la aviación, integró las Fuerzas Armadas del llamado Ejército Rojo. Así se le llama a todas las fuerzas armadas de la Rusia soviética. Miembro integrante activo del Partido Comunista Soviético y del Partido Comunista del Uruguay. Todo eso colapsó, se lo hizo saltar, terminar, cuando se reúnen a puertas cerradas el fiscal subrogante Juan Gómez con el abogado defensor de Gustavo Leal, el doctor Diego Camaño, creador, dicho sea de paso, de este nuevo código del procedimiento penal junto a Jorge Díaz, junto a Gonzalo Fernández, junto a muchos, a Juan Faropa, muchos, digamos, predicadores del marxismo jurídico, para crearnos este sistema fiscalista, por un lado la Fiscalía General de la Nación, un pergenio, un invento de Jorge Díaz, para crear a estos comisarios del pueblo, camuflados como fiscales, con plenos poderes, con poderes arbitrales a través de la llamada especialidad fiscal y a través del secreto de la actuación fiscal. Es decir, es una justicia fiscal, entre comillas, muy arbitraria, muy endeble, caótica, no nos da seguridad ninguna. Obedece todo ello al estado de ánimo, a los vínculos ideológicos, a los intereses personales de todo tipo de cada uno de los fiscales que están protegidos por esa inmunidad de la especialidad fiscal y el secreto de la carpeta fiscal. ¿Se dan cuenta? Gustavo Leal fue el que hizo saltar la causa, esta mega causa de investigación fiscal ante una enorme organización, una mega organización para delinquir contra el Estado uruguayo. Motivo por el cual, si se seguía descubriendo, podría haber sido prácticamente el argumento que justificara las medidas prontas de seguridad o un estado de guerra interno, porque estaba descubriendo la filtración sistemática de agentes terroristas, de espías, de contraespionaje, de narcotraficantes, de expertos, abogados o juristas, financistas, economistas que lavan el dinero para el narcotráfico, y saltó a raíz de Gustavo Leal, que estaba siendo investigado por Gabriela Fossati e iba a quedar en condición de indagado. Antes de que llegara a esa situación, se apuraron las huestes comunistas marxistas del Frente Amplio y negociaron el profesor de Derecho Penal del Partido Comunista, Diego Camaño, con el perro ladero de Jorge Díaz, fiscal subrogante, que este presidente aceptó quedarse con él a puertas cerradas para sacar de modo absolutamente ilegal, a través de un acto administrativo viciado de nulidad con desviación de poder, ante lo cual el presidente tampoco hizo nada. Miró para el costado, Chancho Rengo, me lavo las manos, soy toda la vez Poncio Pilato, Chancho Rengo, Luisito de la Calle, Poblas Duda, y no pasó nada. Sin embargo, Yamandu Orsi proclama a los cuatro vientos que si él es presidente de la República Oriental del Uruguay, ¿saben quién sería el ministro del Interior? Sí, exacto, exacto. No tenés que ser muy inteligente, ¿no? Para imaginarte. Gustavo Leal. Claro. Yamandu Orsi proclama a Gustavo Leal. Y aparecen Juan Faropa, Jorge Díaz como ministro de un nuevo ministerio, el Ministerio del Interior, que con la brillante idea de Ojeda, nunca me acuerdo el nombre de pila del doctor Ojeda, ya les gustó la idea de un Ministerio del Interior, perdón, de Justicia, Ministerio de Justicia, y bueno, dale que va con más presupuesto, ¿no? Ministerio de Justicia, imagínate. Otro ministerio creado a la medida de la Fiscalía General de la Nación, de este procedimiento fiscalista, de acuerdo a este nuevo Código del Procedimiento Penal, que como le decía, todo esto es inconstitucional y es ilegal. Bueno, nuevo ministro del Ministerio de Justicia será el doctor Jorge Díaz. El nuevo ministro del Ministerio del Interior será el licenciado Gustavo Leal. Yamandu Orsi proclama eso. Fíjense la que se nos viene, y a raíz de un gobierno muy débil que no vino a entablar la gran batalla cultural en pos de la defensa de nuestro Estado nacional, de nuestro Estado de Derecho soberano y nacional, como así lo dice a texto expreso nuestra Constitución, la Constitución de la República Oriental del Uruguay, a la cual ya prácticamente nadie le concede autoridad. Seguimos.